Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Vamos a escuchar del Evangelio de Mateo, capítulo 1, los versículos 18 al 25. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. El comienzo del Evangelio de Mateo tiene una serie de guiños. Tenemos 4 evangelios dirigidos a 4 audiencias distintas en la época: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno le habla a una comunidad específica. Mateo le habla a una comunidad judía de Galilea. Entonces, como le habla a una comunidad judía, le puede hacer guiños de la cultura, de la tradición, de la fe judía. Entonces, por ejemplo, vieron que dice, arranca diciendo, este fue el origen de Jesucristo. ¿Saben qué palabra usa para origen? Griega, Génesis. Entonces, claro, la gente escuchaba y decía, Génesis, está arrancando algo también, ¿no? Claramente, ¿sí? Hay un montón de cosas por el estilo. Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, el más grande, ¿no?, de los líderes de Israel, da también, ¿no?, la nueva ley? Hay una cantidad de guiños en Mateo a la comunidad judía diciéndole, hay una cantidad de guiños en Mateo que linkean con la tradición judía. Mateo tiene una cantidad, otro guiño. Arranca con, este fue el origen, ¿no? Otra vez, genealogía, Génesis, ¿sí? La palabra otra vez, griega, biblos, geneseo. Y también un guiño. A ver, acá hay gente que leyó conmigo el librito Génesis para gente normal, ¿verdad? Algunos hay, ¿no? Tengo un Bueno, ¿se acuerdan que en Génesis, empezar con una genealogía era fundamental? ¿Se acuerdan que nosotros miramos el Génesis, por ejemplo, capítulo, versículo, y qué nos decían los autores y de Génesis para gente normal? No se fijen tanto en esa anotación de capítulo y versículo, porque es medieval, es muy posterior. Fíjense, arranca una parte cuando hay una genealogía. Cada vez que hay una genealogía, que son aburridísimas, ¿vieron? Fulano era hijo de Mengano, que era hijo de Sutano, decís, qué aburrido. Bueno, en Génesis es fundamental porque te van marcando los tiempos. Cada vez que arranca una historia grande hay una genealogía. ¿Cómo arranca Mateo? Con una genealogía. Fíjense cuántos guiños hay, ¿no? Entonces el texto le habla a gente familiarizada con el Antiguo Testamento. Por eso se resalta que Jesús es de la genealogía de David, porque es hijo de José, ¿sí? Lo que pasa es que José
está y no está en la genealogía, ¿no? José se entera, de alguna manera, de que está y no está Jesús en su genealogía. No sabemos cómo se entera. ¿Le habrá manifestado la propia María la situación? No sabemos. El Evangelio no nos dice nada. Bueno, pero la cosa es que José ya estaba noticiado, ¿sí? María está embarazada y él no tuvo intervención en el asunto. ¿Ok? ¿Qué va a hacer José ahora? ¿Qué harían ustedes? Sobre todo hombres de esta reunión. Bueno, José arranca pensando hacer algo que incluso va más allá de lo que se podría esperar o exigir de él según la ley judía. Según la ley judía, ¿qué tiene que hacer José? ¿Alguien sabe qué tiene que hacer José según la ley judía? Denunciarla. Y una vez que es denunciada la mujer, ¿qué le va a pasar a la mujer? Va a ser apedreada, ¿sí? Eso era, digamos, lo que mandaba el manual hacer era eso. José la denunciaba, todo el pueblo la apedreaba y bueno, damos vuelta a la página y seguimos, ¿sí? La ley a veces es terrible, ¿no? La ley, José no quiere escándalo. José no quiere para María el terrible castigo que la ley mandaba. Entonces, José prefiere irse sin ruido, ¿sí? Y que caiga sobre él la culpa de haber abandonado a su mujer. Porque no tengan dudas, el chusmerío funcionó toda la vida. Todo el pueblo iba a estar diciendo, ajá, José embarazó y huyó, ¿no? Pero José prefería eso e incluso el desarraigo que venía, porque iba a dejar su pueblo, iba a dejar su gente, iba a dejar todo. Prefería eso a exponer públicamente a María. ¿Qué opinamos de José hasta acá? Un buen tipo, ¿no? Ajá. La solución que tenía José en la cabeza distaba de ser óptima, no era una solución óptima, pero parece pensar José, bueno, así vino la cosa. Mucho más margen no tenía José. Era justo, era hasta compasivo, podríamos decir, ¿no? Aunque de afuera pareciera todo lo contrario, yéndose calladito, haciendo mutiforo, iba a parecer todo lo contrario, que era un desgraciado, pero era en sus límites, en su entorno, en su cosmovisión, en su entendimiento, estaba tratando de hacer lo justo. Se caracteriza José justamente así, como un hombre justo. Esto era así hasta que José tiene un sueño. Y en el sueño, un ángel le dice una serie de cosas increíbles. Una más increíble que la otra. Que el hijo que María espera es del Espíritu Santo. Bueno. Que va a salvar al pueblo y al mundo de sus pecados. Bueno. Y aparte el ángel le dice que se quede con María y que tome al niño como su hijo. Bueno. O sea, ya estaba José haciendo más de lo que la ley le indicaba, ¿sí? Pero el ángel le pide que haga más, todavía mucho más. Háblame de lo justo. ¿No les pasa alguna vez que vienen y dicen, ya está, ya hice lo que me correspondía? Ya hice más de lo que me correspondía. Y ahora resulta que viene un ángel y me pide, y ahora hace más todavía. Dale, ¿no? Háblame de lo justo. Bueno, ¿qué va a hacer José? José va a hacer lo justo. Lo que pasa es que lo justo depende de cuánto zoom hagamos con la cámara. ¿Vieron? ¿Han jugado con el zoom de la cámara un poquitito? Cuando
haces zoom in, cuando achicás el zoom, tenés un primer plano muy grande de una cosa, ¿no? Cuando agrandás el zoom, de golpe ves un montón de cosas que ven en el contexto que no considerabas cuando el zoom estaba concentrado en algo, ¿no? Lo justo, querida comunidad, depende de cuánto zoom hagamos, ¿sí? Si agrandamos el zoom, lo justo va a ser distinto que si miramos una sola cosita. En primera instancia, la actitud inicial de José suena como justa, solo considerándolo a él y a su situación. José está pensando en sí mismo en ese momento. Desde su mirada, concentrándonos en José, lo que hacía José, yéndose, calladito, era lo justo. Capaz que hasta María llegaba un poquito a la justicia de José, pero no más. ¿Se le podía pedir más a José? Yo creo que no, sinceramente. ¿Qué hace el ángel? Lo reembroma. Lo que siempre hace lo trascendente, lo divino, cuando se mete en nuestras vidas. Por eso queremos y no queremos la acción de Dios en nuestras vidas, porque siempre trae lío. ¿Qué hace el ángel? Lo impulsa, casi que lo obliga a abrir el zoom y considerar otras situaciones y sobre todo otra escala mucho más compleja que lo que él venía manejando. José venía pensando ahora en José, estaba bastante autocentrado. Obviamente, era un tipo dolido, ¿sí? Lo reentiendo a José. El ángel le habla de una escala que José en ese momento no puede ni manejar. Salvará al mundo de sus pecados. Lo que parecía justo al comienzo, con José, pensando solo en José, de golpe se vuelve mucho más complejo cuando José abre el zoom y mira todo lo que hay alrededor. ¿Ven que es un lío? Cuando lo divino, cuando lo trascendente, cuando Dios interviene en nuestras vidas, es para problema. José es un ser humano. José es como nosotros. Incluso, recién decíamos, Lili decía, es un buen tipo. Pero tiene limitaciones tan humanas, ¿no? Su dolor, está dolido José. Su desconfianza. Vamos, caballeros, su orgullo de hombre herido, ¿o no? Ajá. En ese contexto, mucho más. Es la acción de Dios en la vida de José lo que le permite a José abrir el zoom y ver más allá de sí mismo. De una manera tremenda, dolorosísima. Vieron que el pecado se camufla muy bien. Lutero define el pecado como estar, como hablaba latín, Lutero decía, el pecado es estar incurvatus in se, encorvados sobre nosotros mismos. Cuando nos encorvamos como nosotros mismos, ¿qué miramos? Nuestro ombligo, exactamente. Lutero define el pecado como eso. Fíjense que no está diciendo, las grandes cuestiones. No. Cuando te mirás el ombligo, eso es el pecado. Estar encorvados. De eso va a llevar después a que seas egoísta, a que robes, a que te aproveches del prójimo. Pero el origen está en estar encorvado sobre uno mismo. José tenía razones naturales para estar encorvado sobre sí mismo, sobre su dolor. La acción de Dios en su vida lo obliga a abrir el zoom y ver un mundo con su complejidad. Hay un sí de María que cambia todo, ¿verdad? Ese nos lo cuenta Lucas cuando el ángel se le presenta. Hay un sí de María que cambia todo. Más humilde, pero hay un sí de José también, ¿no? Que cambia el panorama. La decisión, fíjense, la decisión de un tipo anónimo, de un hombre desvelado y preocupado. Sí, en sueños se le aparece el ángel. José no podía dormir esa noche. Seguramente dolido y tal vez hasta medio deprimido. La decisión de un tipo en ese estado, anónimo, incide en la historia del mundo, en un momento, y en la salvación del mundo.
Un tipo al que le mostraron, abriendo el Zoom, lo que implicaba ponerse a él y a su dolor delante y lo que implicaba sumarse al increíble, maravilloso plan de salvación de Dios. Tengo buenas y malas noticias para ustedes y para mí. Hay un increíble, maravilloso plan de salvación de Dios para toda la humanidad y para toda la creación. Esa es la buena. La mala es que el maravilloso plan de salvación de Dios incluye que no pongamos nuestra interminable lista de reclamos y quejas por delante. Todos tenemos una lista, todos sentimos que el mundo nos debe, ¿verdad? Y nos debe probablemente el mundo. Bueno, se presentó un concurso de acreedores, el mundo no le va a pagar a nadie, ¿sí? El plan de Dios incluye que no pongamos nuestra lista de reclamos y quejas adelante y como condición para que algo pase. Eso es algo totalmente contracultural, casi subversivo, ¿no? En esta cultura que premia a la gente supuestamente alfa, ¿verdad? ¿No? Hay que ser alfa. José, pobre, ¿qué chance tenía de ser alfa en este juego? ¿No? Esta cultura en la que se dice mucho, yo lo valgo, yo lo merezco. Bueno, en esa lógica, en lógica de alfa, en lógica de yo lo valgo, yo lo merezco, yo delante, yo primero, yo segundo, yo tercero, y bueno, el mundo va a estar como esté. Algo de la lógica del reino de Dios irrumpe en medio de nuestra realidad mezquina, egoísta, cuando alguien abre el Zoom, cuando mira el cuadro más amplio, que me incluye a mí y a mi grupito, claro, pero también incluye a mi prójimo, especialmente a los prójimos más desfavorecidos. Y no solo a mi prójimo, también a toda la creación, a todo el planeta, a toda la naturaleza que gime de dolor. Algo pasa cuando alguien abre el Zoom y toma el camino de lo justo con el Zoom ampliado. Quiera Dios que nuestras decisiones micro y macro, personales y también como comunidad de fe, podamos decidir lo justo con el Zoom ampliado. Amén.